Bienvenidos al avance semanal de la segunda temporada de Mujer. Esto sucederá el día lunes. Jellis le comenta a sus amigos que no vendieron nada y todo ha sido en vano, por lo que le hace saber a Seida que jamás volverá a ver a Arda. Un poco desquiciada, exclama que tampoco verá a sus hijos. Seida le pregunta qué disparates dice. Jellis le grita que esa es la realidad, ya que nunca recuperarán a sus hijos. Arif está decepcionado con el negocio y decide irse, pero Seida lo detiene y le menciona que deben pensar una estrategia para poder vender, ya que necesitan el dinero. Jellis le pregunta cómo lo van a hacer si ya todos han vendido y ellos están crudos. Seida observa que algunos vendedores promocionan sus productos, así que le pide a Arif probarse una de sus prendas. Este no quiere encuerarse delante de todos, pero su amiga insiste en que lo haga, así que hacen el mismo plan de los demás y empieza a promocionar las camisas, y las señoras interesadas en el guapo hombre empiezan a comprarle muchas camisas. Por otro lado, Bahar está agonizando y como puede sube las escaleras, pero está sintiéndose muy mal. Ella llama a sus amigas y nadie abre la puerta. Sin embargo, está en el baño y empieza a vomitar. Mientras tanto, en la escuela la maestra le pregunta a los niños si no saben el número de alguien más que pueda buscarlos. Nisan le menciona que Jellis, pero ninguno de ellos escucha el teléfono porque están en el mercado. Luego la maestra le pregunta a Nisan si se sabe el número de su abuela. Ella le responde que lo olvidó, pero Dorut dice que eso es una mentira. La mujer les pide que no vayan a pelear, regalándoles una chocolatina. Por otra parte, Jellis decide agarrar su teléfono y se da cuenta que tiene 50 llamadas perdidas. En ese momento Musal la llama para decirle que tuvo que buscar a los hijos de Bahar a la escuela porque a ella no la encuentran. Las mujeres se desesperan y Jellis le avisa a Arif muy preocupada ya que teme que le haya pasado algo malo a Bahar. Hatice recibe una llamada de la cual queda impactada y empieza a llorar. Su marido le pregunta qué quería hablar con él antes, pero ella no le cuenta lo sucedido y le informa que tiene que ayudar a Bahar con una de sus telas. Ember le comunica que es bastante tarde, pero una llamada de Bahar debe ser importante. Su esposa le dice que tiene razón, por lo tanto debe irse de inmediato. Esta sale volada de su casa y Sirin le pregunta a dónde va, pero ella sigue su camino. Por otro lado, Piril está buscando a su marido y la empleada le avisa que el señor está a punto de salir. Ella le entrega a su hijo y corre detrás del coche de Sarp, pero llamándolo por su propio nombre y le pregunta a dónde va. Este le hace saber que ya debe imaginárselo. Ella le manifiesta que habían quedado en que lo pensaría mejor, pero este arranca en su coche. Sirin le pregunta a su padre qué hace en su cuarto. Él le explica que llegó el plomero y tenía que pagarle y como no encontró su cartera decidió buscar en su habitación y resulta que en su bolso encontró un sobre de dinero. Ella queda bastante asustada y le inventa que un amigo se lo dio a guardar. Él le dice que eso es una mentira y le pregunta de dónde sacó tantísimo dinero, ya que al no creerle nada está harto de su cinismo y engaño en su propia cara, por lo que no soporta vivir con ella. Sirin le pregunta si acaso quiere que se vaya de la casa para llevar a Bahar y a los hijos a vivir con él. Ember le dice que deje de pensar en tanta locura, ya que lo único que no soporta es vivir con una persona mentirosa. Sirin se altera y empieza a empacar sus cosas en una maleta y le grita a su padre que puede quedarse con su otra hija. Luego de eso llega la empresa de SWAT y se encuentra con Munir. Este de inmediato le hace saber que recordó que lo vio en su casa buscando a Bahar para entregarle dinero. Él le dice que también la recuerda ya que les mintió diciendo que todos habían muerto. Ella no dice ni una palabra y se retira, pero él le grita que todavía está con la duda del por qué tuvo que mentir. Sirin entra a la oficina de SWAT y él le pregunta en qué puede ayudarla. Esta lo pone al tanto de que se escapó de su casa y cree que él podría buscarle dónde vivir, ya que su yerno se está acercando a Bahar y cree que puede hacer lo mismo con ella. SWAT le pide que le explique. Esta le comenta que Sarp y Bahar casi se encuentran en el hospital, ya que su yerno fue a visitar a su padre Ember. Además de eso, Dorut sí lo reconoció. SWAT le informa que sería un horror tenerla como invitada porque tiene una habitación especial para ella. Por otro lado, Ember está hablando con su esposa por teléfono. En ese momento tocan la puerta. Él abre y se sorprende con la visita inesperada de Sarp, así que termina la llamada con Hatice y le pregunta al hombre por qué está allí. Sarp se disculpa y le pide que lo deje entrar ya que quiere explicarle cómo sucedieron las cosas.
Ember le pregunta cómo es que va a explicar que todos lo dieron por muerto y ahora aparece vivo, así que le tira la puerta para no escucharlo. Sarp le suplica que le permita explicarle, pero él desde adentro no cambia su concepto sobre el abandono que le hizo su familia sin importarle a sus 2 hijos. Hatice se reúne con Yale y le menciona que no pudo comunicarse con Sirin, pero le pregunta para qué la necesitaba. La doctora le explica que deben hacer cuanto antes el trasplante de médula para Bahar y la única que puede hacerlo es Sirin. Esta le dice que volverá a llamar a Ember ya que le dijo que Sirin se había ido de la casa por una discusión. Al recibir la llamada de su esposa decide no contestarle porque va a continuar su conversación con Sarp. Yelis está con Arif para buscar a Bahar y no deja de tener mal pensamiento de que algo pudo pasarle a su amiga y que tal vez está muerta. Arif le pide que deje de decir tonterías. Luego llegan a su casa y la encuentran tirada en las escaleras. Ella reacciona y les pregunta por sus 2 hijos. Yelis le dice que ellos están bien. Arif le avisa que la va a levantar para llevarla al hospital, pero llegan Nisan y Dorud. Yelis se hace cargo de los pequeños mientras que Arif decide llevarse a Bahar al hospital. Yale recibe la noticia y le avisa a Hatice que Bahar apareció y va camino al hospital. Mientras que Sarp le está comentando a Ember que unas personas lo arrojaron al mar y casi muere, pero lo rescató una persona que decía que lo amaba y terminó casándose con ella. Ember le dice que eso ya lo saben, pero ahora sus hijos no saben lo que es vivir con sus padres. Sarp le menciona que mandó a un hombre donde antes vivían para que encontraran a Bahar y le dieran el dinero, pero el hombre no los encontró, por eso le dio la dirección de su actual casa. Y Sirin fue quien abrió la puerta y les dijo que habían muerto. Esto sucederá el día martes. Sarp le está contando su versión a Ember acerca de aquel día que envió a Munir a su casa, pero quien abrió la puerta fue Sirin y esta les dijo que Bahar y los niños habían muerto. Él está en shock y le pregunta a Sarp si está seguro de que Sirin les dijo eso. Él le responde que sí, además el dinero lo obtuvo del señor Swat, quien es el padre de Piril. Por otro lado, Seida le dice a Bahar que ya casi llegan al hospital, pero ella no responde, a lo que sus amigos empiezan a preocuparse ya que no tienen una reacción. Arif le pide a Seida que se calme. Estos llegan de inmediato al hospital y ella empieza a gritar que los ayuden. Mientras tanto, Arif y los médicos sacan a Bahar del auto. Hati se queda sin aliento y se desmaya de ver a su hija sufriendo, mientras que Bahar despierta y alucina que ve a Sarp con ella. El señor Ember le hace saber a Sarp que él no fue el único que sufrió. Sarp le cuenta que intentó suicidarse pero no pudo porque no quería seguir con ese tormento. Ember le comunica que parece que no vivió nada de eso porque terminó hasta por casarse de nuevo y tener hijos, así que le pregunta qué es lo que quiere en realidad. Sarp insiste en que quería darle la explicación a todos de que no es cierto que los abandonó. Ember le pregunta si cree que diciendo eso va a obtener el perdón, informándole que secuestraron a su hija y él sufrió un ataque al corazón. Sarp le menciona que solo quería continuar con su camino. Él le hace saber que ya lo logró, así que le pide que desaparezca de sus vidas. Sarp le ruega que le explique cómo fue el accidente del incendio. Ember le hace saber que no le va a decir nada al respecto. Yelis está muy preocupada al no tener noticias de Bahar. Dorud le pregunta si está nerviosa porque subió de peso. Ella le sigue la corriente y se pone enfrente de ellos diciéndole que no está gorda. Los niños le dicen que solo un poquito y le hace saber que eso es porque está comiendo mucho. Yelis les pregunta quién les dijo eso, a lo que los niños le mencionan que no quieren que se enoje con ella, pero su tía Seida les dijo que tenía un gran trasero. Por otro lado, Yale le avisa a su tía que Bahar ya está consciente, pero deben hacerle la cirugía cuanto antes, ya que si no lo hacen va a seguir teniendo esas recaídas. Seida pregunta si la chica siempre va a donar su médula. Yale les informa que no, porque no es compatible. Arif les pregunta si de verdad Sirin donará su médula. Hatice se queda en silencio. Después les informa que Sirin desapareció. Ellos se preguntan cómo es posible tal cosa. Hatice le pide el celular para llamar a Ember. Asimismo le pregunta si ya Sirin regresó. Él le responde que no. Hatice le comenta que la necesitan con urgencia para que le dé su médula a Bahar, o de lo contrario su hija morirá. Ember menciona el nombre de Bahar y Sarp lo escucha, así que le pregunta de inmediato. Ember le hace saber que solo se confundió y le pide que se vaya de su casa y no regrese más.
Sarp se va destrozado de la casa, pero en el camino recuerda cada una de las palabras que decía. Así que decide devolverse a buscarlo y al encontrarlo en la calle le menciona que seguramente le mintió sobre el accidente, así que quiere saber la verdad. Ember le jura que ya le dijo todo y para no seguir discutiendo se va en un taxi. Jellys llega al hospital y muy angustiada le pregunta a sus amigos por qué no le han dicho cómo estaba Harp. Ella le menciona que ya el peligro pasó y todas están bien, mencionándole la cirugía del trasplante que necesita o si no morirá. Jellys queda impactada y le pregunta con quién dejó a los niños. Ella le menciona que con su madre. Mientras tanto, los niños están bajo el cuidado de Yusuf. Nisan le pregunta cuándo llegará su madre. Él le responde que en cualquier hora, pero Dorul le dice que tiene hambre. Ember le explica a su esposa que encontró mucho dinero en la bolsa de Sirin y cuando le pidió explicaciones ella le mintió y fue por eso que la corrió. Además que también estaba hablando con Sarp, quien llegó inesperadamente a la casa. Todos se asombran y preguntan con qué descaro aparece. Jellys les pregunta si no mencionó a Bahar. Él le responde que no dijo nada de eso. Seida expresa que ojalá se muera. Jellys le pregunta cómo fue que Sarp desapareció. Este les explica que según cuando estaba inconsciente se lo llevaron al extranjero y fue cuando realizó su nueva vida. Y cuando regresó a buscar a Bahar, Sirin les dijo que había muerto en un accidente. Seida no puede creer hasta dónde puede llegar Sirin con sus mentiras y expresa que es una persona mala. Por otra parte, Hatice no para de llorar. Arif se acerca para darle su apoyo mencionándole que puede llorar frente a él. Hatice le pregunta qué harán si Sirin no regresa. Arif le comenta que sí lo hará, mientras que Seida tiene la gran idea de ir al noticiero para que encuentren a Sirin y así puedan salvar a Bahar. Del mismo modo, Yale le comunica a Bahar que su hermana huyó de casa. Ella empieza a llorar porque teme que morirá y dejará a sus hijos huérfanos. Yale le suplica que confíe en ella porque el trasplante lo harán. Hatice le pregunta a Arif si está enamorado de su hija. Él le responde que sí, y Bahar también. Luego Arif visita a Bahar y observa cuán lastimados están sus brazos y empieza a llorar. Ella le pregunta por qué está así. Él le responde que le da dolor verla sufriendo. Esto sucederá el día miércoles. Arif está llorando y le dice a Bahar que no puede morirse ya que sus hijos no deben quedar huérfanos. Además que la necesita a su lado para hacer una familia feliz. Bahar le promete que se va a recuperar para estar con él y sus hijos, pero le pide que se haga cargo de Nisan y Dorut mientras ella está en el hospital. Ahora empieza a llorar y su novio le dice que está así porque no le ha dado un beso y se dispone a dárselo. Después este sale de la habitación muy contento. Sirin está conversando con Swat y este le pregunta qué pasaría si no encuentran un donante para Bahar. Ella le manifiesta que puede darle su médula, pero según está enferma de hepatitis y no puede hacerlo, así que su hermana podría morir. Pero le tira en cara que seguramente eso es lo que desea, ya que de esa manera Sarp podría desaparecer de la vida de Bahar y de los niños. Swat le hace saber que Bahar sí le interesa. Sirin le comenta que ella podría ayudarlo. Él le pregunta qué es lo que quiere, además de quedarse en su casa. Esta le pide tener demasiado poder para hacer lo que le plazca. Entonces Swat le informa que mañana puede ir de compras y obtener todos los lujos que quiera y así se verá como una mujer poderosa. Después le pregunta a Munir qué sucede. Él le informa que tiene problemas con Nesir. El hombre expresa que lo mejor es que se muera porque todo lo complica ahora. Munir le dice que no se preocupe, aunque le advierte que debe tener cuidado. Piril está llorando porque está preocupada por su marido, aunque este llega en ese momento todo cabizbajo. Ella empieza a llamarlo pero él la ignora. Seida y Jellys le informan a los padres de Bahar que deberían irse a casa a descansar ya que ellas se quedarán a cuidarla y deberían colocarse a buscar a Sirin. Hatice y Ember se despiden de su hija. Arif le pregunta a Jellys si no ha visto su teléfono. Ella se lo entrega y él en asombro le pregunta por qué lo tiene. Esta le explica que dejó a su padre a cargo de los niños. Arif le pregunta por qué lo hizo si él no puede encargarse. Esta le informa que ya lo hizo y le pide que no le diga nada a Bahar. Arif le menciona que puede irse ya que él se quedará con su novia. Mientras tanto Yusuf está escuchando a los niños conversar. Dorut le pregunta a su hermana si ella podría cuidarlo. Ella le dice que no porque todavía no está grande y le pregunta por qué está diciendo esas cosas.
Él le hace saber que su padre se fue y de pronto pase lo mismo con su mamá. Nisan empieza a pelear con su hermanito y Yusuf los detiene preguntándoles qué pasa. La niña le responde que Dorud le dijo que su madre iba a morir. En ese momento llega Arif. Dorud le pone las quejas de su hermana, luego le da un beso a Yusuf por cuidarlo. Asimismo, Arif les enseña un video a los niños donde su mamá les habla sin preocupación. Entonces Arif les comenta que ya es hora de dormir, pero estos están bravos y no se quieren dormir juntos. Esto sucederá el día jueves. Hatice y Enver están preocupados por Shirin. Seida les sugiere que busquen en los lugares de personas desaparecidas. Entre esos llaman a Hatice y su esposo le pregunta si le pasó algo a Bahar. Ella le menciona que no y les informa que la acaban de despedir de su trabajo. Por otro lado, Sarp le dice a su esposa que no logró lo que quería ya que el señor Enver está enojado con él. Piril le manifiesta que al menos lo intentó, pero su esposo le hace saber que no entiende por qué el señor Enver le habló de un accidente automovilístico y no como el incendio que supuestamente hubo. Piril le comenta que debe olvidarse de eso. Swat le entrega a Shirin un sobre que contiene las tarjetas de créditos que podrá usar. Ella le pregunta cuánto es el límite y él le menciona que puede gastar lo que quiera. Además, le advierte que le llegará una visita en la noche, por lo que le pide que no vaya a salir de su habitación. Yale le comenta a Hatice que Bahar está más grave de lo que pensaba y deben actuar rápidamente. Mientras que Bahar recibe la visita de sus hijos y tendrá que aparentar que está bien y fuerte. Por otro lado, Sarp le dice a Piril que va a pasear con Ali, aunque su mujer no le cree. Swat está de regreso en su casa y Shirin lo sorprende con su cambio de look. Ella le insinúa si le gusta cómo se ve. Este no puede resistirse y le responde que sí. Luego por la noche Swat tiene una visita. La mujer le comenta que no ha visto al hombre. Swat le dice que se le hace muy sospechoso ya que han pasado 4 meses. Ella le dice que no cree que esté enfermo. Swat le hace saber que es imposible ya que los médicos y todos le anunciaron que estaba como un vegetal. Shirin los está escuchando. La mujer asegura que debe estar fingiendo para poder encontrar al asesino de su hijo y poder tomar venganza. Swat empieza a ahogarse. Ella le pregunta si acaso no tiene nada que ver con eso, pero este queda preocupado. Mientras que Sarp está rondando la casa de Enver y decide tocar la puerta. Ellos están adentro y se preguntan quién será a estas horas. Yelis abre la puerta y se espanta al ver a Sarp. Ella actúa como si no lo conociera, haciéndoles saber que la gente de esa casa está viajando y ella está cuidando. Sarp no cree y decide irse por el lado de atrás, así que se da cuenta que la mujer le mintió. Luego ve a Dorud, recordando la vez que lo encontró en la calle y lo llamó papá. Después aparecen los vigilantes y le piden la identificación ya que no puede estar espiando en las casas, pero lo dejan ir. Esto sucederá el día viernes. Swat llega a casa de su hija y le pregunta dónde está su esposo. Ella le responde que supuestamente salió a trotar. Su padre le menciona que deben irse cuanto antes. Ella le pregunta por qué. Swat le hace saber que Nesir no está enfermo, mientras que el empleado de Nesir le avisa que encontraron a Sarp. Este le ordena que lo busquen, porque desea hablar con él. El hombre se dirige al jardín y Nesir lo mata. Por otra parte, Sarp sostiene en sus manos una pala y se dirige a la tumba de su esposa e hijos y empieza a cavar. Luego de un rato encuentra una bolsa y al abrirla se impacta por lo que ve. Enver le comenta a su esposa que no pueden tener a los niños allí. Ella le pregunta por qué. Este le responde que Sarp podría verlos. Asimismo, Yelis le informa que antes había dicho que se equivocaron al tocar porque no podía decir enfrente de los niños que Sarp volvió. Enver enloquece y expresa que ya sabía que llegaría, pero Yelis le pide que estén tranquilos ya que le dijo que estaban de viaje. Enver está alterado y exclama que deben irse porque pueden estar vigilándolos. Hatice no lo cree capaz de eso, pero su esposo le hace ver que sí. Mientras tanto, Sarp está cavando las 2 tumbas de sus hijos. Yelis le informa a los señores que podrían llevar a los niños a casa de Bahar. Enver le dice que no y lo mejor es llevarlos mañana como si nada a la escuela, ya que tendrán que pensar otra forma. Por otro lado, Munir le avisa al patrón que ya la señora Piril y su hijo están a salvo,
Luego le aconseja que debería cuidarse de Sirin y resulta que hay un micrófono en la mesa, a lo que Swat expresa que Sirin es una chica tonta, pero esta ahora sabe su secreto. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado,